Cuando se habla del Espíritu Santo, generalmente pensamos que sabemos muchas cosas, pero cuando nos ponemos a estudiar nos descubrimos que sabemos menos cosas. ¿Se entiende? Por ejemplo, voy a remachar siempre una idea, y es la obra del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo, lo primero que hace con un ser humano es que lo convence de pecado. Recuerde que Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo convencería a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Número 1, convence de pecado. Número 2, a esa persona que convence de pecado y la trae, entonces a la persona que convierte de pecado, a la persona que convence de pecado, ya ahora la hace cristiana. Y a esa persona cristiana entonces la purifica o santifica. ¿Qué hace? La purifica o santifica. Es bueno saber que la conversión no es un acto, sino un proceso, porque usted tiene que convertirse cada día. ¿Se entendió? Convertirse significa que usted cada día se está renovando, su mente se está renovando. Significa que usted cada día está creciendo. Significa que usted cada día está superando esas cosas raras que trajo desde niño y el Espíritu lo va elevando. Lo interesante es que concomitantemente con esto el Espíritu lo va purificando, es decir, lo va liberando del poder del pecado, que es la santificación, y va convirtiendo su vida en una fuente de bien y de bendición. Sin embargo, escuche bien, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene después para completar una obra que Dios tiene en su vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el bautismo del Espíritu Santo es un acto claro, definido y específico en la Biblia. ¿Ya usted fue convencido de pecado por el Espíritu Santo? ¿Ya usted fue convertido del pecado? ¿Ya usted está siendo purificado y santificado? Entonces, usted ya tiene la madurez para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se entendió? Veamos esto en los discípulos, por ejemplo. ¿Quién motivó a los discípulos a buscar a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién llevó a los discípulos a hacer una vida, convertir una vida de la que llevaban una vida santa? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que los discípulos comenzaran con un estilo de vida diferente caminando con Jesús? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos antes de irse al cielo? Quédense en Jerusalén, porque ustedes van a ser investidos de poder. ¿Se entendió? ¿Investido de qué? De poder. En nuestra experiencia cristiana tenemos la convención de pecado, nos convence el espíritu de pecado, tenemos el convertirnos, tenemos el proceso de santificación y nos hemos quedado ahí, siempre pensando en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos, en buenos sermones, en buenos seminarios, en pastores que nos atiendan, siempre en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo nos bautiza, toda esa mentalidad cambia. Ahora pensamos en los otros. ¿Sí o no? Miren la vida de los apóstoles. Perdieron sus vidas. Mire a Pablo. ¿Se comprende? Mi pregunta entonces, ¿es urgente el bautismo del Espíritu Santo entre nosotros? Cuando esa sea nuestra experiencia personal, habrá un interés en el evangelismo, un interés en la predicación, un interés de buscar las almas, como nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos prepara, nos capacita, nos habilita y nos da poder para hacer esa obra. 12 hombres comenzaron este asunto. Y más, cuando Cristo se fue, 500 le dieron la despedida. Y de los 500, 10 días solo perseveraron 120. Así que no espere usted que esto va a ser una cosa de que todo el mundo va a perseverar. ¿Se entiende, por favor? Ahora, persevere usted. Esos 120 perseveraron los 10 días. Al 10º día se derramó el Espíritu de Dios. Y esos 120 que comenzaron en ese aposento alto han llenado el mundo entero con el cristianismo. ¿Cierto o falso? Ahora mi pregunta, ¿quién estaba detrás de esos 120? El Espíritu Santo. Y ahora, ¿está listo el Espíritu Santo para hacer una obra grande y poderosa? Sí. ¿Por qué no la ha hecho? No encuentra los instrumentos. Ese versículo de Romanos 8 me hace sufrir cuando dice que el Espíritu Santo gime. ¿Por qué gime? Porque Él quiere hacer la obra para la que vino, pero no encuentra con quién.
Y posiblemente, Él está esperando que usted se decida a ser bautizado en el Espíritu. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Ok, eso de ser bautizado en el Espíritu aparece varias veces en la Biblia. Vamos a ver. Hay algunos pasajes, vamos a leer estos pasajes rapidito. Mateo 3:11, ya lo leímos. Vamos a leer Marcos 1:8. Mire que aparecen los 4 evangelios, el mismo pasaje. Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 1:8. Dice el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, ¿qué dice? Os bautizará ¿con quién? Con Espíritu Santo. ¿Quién es el que vendría? ¿Quién es el? No. ¿Quién es el que se bautizaría? Es Jesús. Lucas 3:16. Veamos qué dice Lucas 3:16. San Lucas capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Dice el verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios. Y una última cita que tiene un detalle muy curioso. San Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33. Dice el verso 33. Y yo no le conocía, está hablando Juan acerca de Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ¿qué dice ahora? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A cuántas personas bautizó Jesús? A ninguna. A ninguna. Ahora la pregunta es, después que Jesús vino, después que Jesús se reveló, ¿vendría el bautismo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Lo prometió Jesús? Lo prometió Jesús. Vamos a seguir leyendo. Adelante. Antes de leer esa cita, vamos a leer, bueno, está bien. Dice Hechos 11:16. Entonces me acordé, dice Pedro, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, ¿qué cosa? Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Jesús le dijo eso a los discípulos y Pedro dice, oye, me acordé que Él nos dijo eso. Hechos, adelante. Adelante, ya eso lo repasamos. Adelante. Aquí está. Hechos capítulo 1, vamos. Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 8. A ver qué dijo Jesús el día de su despedida, cuando se estaba para retirar. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice el 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y qué dice el versículo 5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde, dale atrás, la flechita para atrás, Recuerde, aquí vamos a repasar esto otra vez. Esto tiene que estar bien claro en tu mente para que pueda comprender lo que viene ahora. Recuerde, la obra del Espíritu Santo incluye esas 4 partes. La primera, nos convence de pecado. La segunda, la tercera y la número 4, prepara el cumplimiento de la comisión evangélica, nos prepara para predicar. ¿En cuál de esas 4 entonces viene el bautismo del Espíritu Santo? En la 4ª. ¿Se entendió?
ya nos convenció de pecado, ya nos convirtió del pecado, ya nos purificó del pecado. Y ahora viene, ¿qué cosa? ¿Verdad que le estamos pidiendo a Dios que derrame su Espíritu Santo y muchas veces ni entendemos lo que estamos pidiendo? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Ajá, pero Dios te pregunta, ¿y para qué yo lo voy a derramar? ¿Tú entiendes para qué me lo estás pidiendo? ¿Entiendes lo que significa ser bautizado en el Espíritu? La mayoría de las veces la gente no lo sabe. ¿Cierto o falso? Mire el versículo 8. ¿Para qué será el bautismo del Espíritu Santo? Recuerde, por favor, que ya fue convencido de pecado, que ya fue convertido del pecado, que ya está siendo purificado. O sea, es decir, ya tiene una experiencia de salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Tiene una experiencia de qué? De salvación. Ya tiene una vida arreglada con Dios. O sea, ya recibió la experiencia de su salvación. Pero ahora el pedir el bautismo del Espíritu es pedir poder para llevar esa salvación a otra persona. ¿Se entendió? Versículo 8. Dice el versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Es una persona que ha estado presente en un evento, un acto, una situación. Y él relata o cuenta, dando su testimonio, lo que él vio, lo que él sintió, lo que le ocurrió ante ese evento. ¿Cómo vamos a predicar con poder? Cuando la unción del Espíritu venga sobre nosotros, cuando seamos bautizados en el Espíritu, tendremos experiencias gloriosas en el Señor que relataremos a otros y contaremos cómo Dios ha hecho en nuestra vida. La gente nos seguirá, la gente nos entenderá, porque un poder no humano estará obrando en nosotros, que es el bautismo y la unción del Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Están listos para que entremos en el estudio entonces ahora? Recuerde, el tema de hoy es el bautismo del Espíritu Santo. Mañana, ¿cómo recibirlo? Y vamos a dividir el tema de hoy, y vamos a ir rapidito, en 3 partes. Ayer, lamentablemente, el tiempo nada más nos dio para hacer una introducción de la primera parte, pero hoy vamos a verle las 3, con la ayuda de Dios. ¿Podemos hacer una oración ahora? Mira, Señor, estamos contentos, felices y agradecidos por tu presencia en nuestro medio. Gracias por la compañía de los ángeles, pero muchísimas gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Guía nuestras palabras, Señor. Guía todo lo que se haga aquí. Dios, que tú seas exaltado, glorificado y bendecido. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos con la sangre de Jesús. Aquí hay un pequeñito grupo de tus hijos y muchos ángeles, listos y dispuestos a estudiar tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos, te adoramos. Prepáranos, oh Dios, para recibir tu unción cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos, adelante. Vamos a ver este asunto en 3 etapas, adelante. Ok, primera etapa. Aquí, por favor, vamos a conectarnos bien. Porque si usted entiende de 3 asuntos, mañana va a entender mejor lo otro. Cuando haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted lo sabrá. ¿Cómo la cosa? Cuando usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted lo sabrá. Jesús lleva a sus discípulos hasta la montaña para despedirse y regresar al Padre. Antes de ascender les dice, ustedes recibirán el Espíritu Santo. En el aposento alto, ¿supieron ellos que recibieron la unción del Espíritu Santo, sí o no? ¿Su vida fueron cambiadas y transformadas, sí o no? ¿Fueron llenos de poder, sí o no? ¿Qué milagros hicieron los discípulos? ¡Maravillas! ¿Recuerdan las cosas que hizo Pedro? Y permítanme citar a Pedro, porque si entre los 12 discípulos usted va a señalar a uno medio chueco, es Pedro. Pues vámonos con Pedro. ¿Quién fue que predicó el sermón? ¿Y cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Y quién predicó el segundo sermón? Pedro. ¿Y cuántos se bautizaron? 2,000. Estamos hablando del más chueco, del más flojo, del más raro, del que negó a Jesús y blasfemó. Cuando Pedro llegó donde Eneas, que estaba enfermo, ¿qué hizo Pedro? Lo sanó. Y cuando Tabita Dorcas murió, ¿quién la resucitó?
Entonces, ¿quién estaba en Pedro? Y cuando llegó al templo la hermosa, ¿qué le dijo al cojo? Míranos, míranos. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, párate de ahí, levántate. Ahora, ¿de quién estaba lleno Pedro? ¿Se entiende, por favor? Hermanos queridos, yo sueño ese día. Yo sueño ese día. No por milagros y cosas, no, no. Por la cantidad de almas que se entregarán a Jesús. Pero necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Recuerde lo que voy a repetir otra vez. Recuerde, no estoy hablando de la salvación. El bautismo del Espíritu Santo viene para el cumplimiento de la misión, el cumplimiento de la comisión evangélica. Ya usted fue convencido de pecado. Ya usted fue convertido del pecado. Está siendo purificado, santificado como cristiano. Y entonces ya usted está maduro para recibir la unción del bautismo del Espíritu Santo. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Está como maduro. ¿Por qué? Porque si eso viene antes, como vamos a ver, se le convierte en un problema. Se pone orgulloso, se pone vanidoso y dice, miren qué poderoso soy. O sea, usted tiene que estar maduro para eso, para que no caiga en lazos del demonio. Vamos a ver eso más adelante. Adelante. La experiencia debe ser llenados del Espíritu Santo, debe ser bautizado con poder de lo alto. Es un evento inconfundible que no admite dudas acerca de la certeza de su recepción. Usted sí sabe si ha sido bautizado en el Espíritu y los resultados se ven en su vida. Veamos más. Después de la conversión del cristiano, comienza el proceso de santificación, la tercera etapa de la obra del Espíritu Santo, que ya hemos estudiado. Esta obra implica victoria sobre el pecado y la autodependencia. Recuerden, de la cosa que el Espíritu nos quiere librar más. Escuchen esto, de lo que más nos quiere librar el Espíritu. ¿Qué es? La autodependencia. ¿Entendieron? ¿De qué nos quiere librar el Espíritu? Autodependencia, del yo. ¿Somos muy egocéntricos? Pues el Espíritu quiere librarnos de esa maldición. Porque entonces no podemos caminar, no podemos avanzar. Por eso la santificación, la purificación del cristiano. ¿Por qué cayó Lucifer? Por el egocentrismo. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? Por el egocentrismo. ¿Por qué ángeles se convirtieron en demonios? Por el egocentrismo. Ok. Esta obra implica victoria sobre el pecado y la autodependencia. También el desarrollo de las virtudes cristianas. Los frutos del Espíritu se producen durante esta tercera etapa. ¿Cuál etapa? La santificación, la purificación. ¿Verdad que se entiende por dónde vamos? Dice ahora, todos sabemos que los frutos necesitan tiempo ¿para qué? Así que cuando usted empieza su proceso de santificación, entonces usted comienza a prepararse para. Claro, hay un evento en la Biblia que podría calificarse en una forma distinta y luego se lo voy a decir más adelante. Ahora no, porque necesito que vayamos en un proceso correcto. Es como cuando usted siente un trabajo de la boca, que ustedes tienen todo un procedimiento y no pueden dar un paso adelante sin dar el paso anterior. Eso estamos haciendo esta mañana. ¿Se entiende, por favor? Si ustedes logran entender esto, la vida va a ser diferente. Entonces usted va a orar con sabiduría. Señor, gracias porque me convenciste de pecado. Gracias porque cada día está haciendo la conversión en mi corazón. Gracias porque me está purificando y está tratando de vencer este yo que yo tengo. Prepárame, Señor. Habilítame, Señor. Madúrame, Señor, para entonces ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces una oración con inteligencia. Pero ¿qué está sucediendo? Que cuando usted le está orando de esa manera, usted le está diciendo, quiero predicar el Evangelio, quiero hacerlo con poder, quiero ver a los cristianos convertirse, porque para eso es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se entendió? Pero ahora usted ya dice, ok, ahora entiendo qué es lo que estoy pidiendo, para dónde voy, hacia dónde me estoy dirigiendo. Pero ahora usted lo va a hacer con poder, porque no es usted que emplea al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que lo empleará usted. Porque no es cuánto yo tengo del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí. ¿Se entiende el proceso? Ahora todo mi ser, todo mi yo es del Espíritu Santo. Ya mi yo murió, mi viejo hombre murió. Ahora hay un hombre nuevo para la gloria de Dios. Veamos más. No. Dice aquí abajo,
Todos sabemos que los frutos necesitan ¿qué? Tiempo para desarrollarse. Así que desde el momento de mi convencimiento de pecado, el Espíritu nos convence de pecado, desde ese momento y hasta el bautismo del Espíritu Santo, tiene que pasar un tiempo, ¿sí o no? Y vamos a ver más adelante por qué no puede ser un neófito. Sí, ahora sí. Las preciosas gracias del Espíritu no se desarrollan en un momento, dice la sierva de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Necesitan qué cosa, Mirna? Necesitan tiempo. Adelante. Luego viene la crisis de la entrega, o sea, el momento cuando el cristiano acaba con el esfuerzo propio y la dependencia de sí mismo. Es hasta entonces cuando Dios puede derramar su espíritu en toda su plenitud. A algunos le toma menos tiempo, pero a otros le lleva mucho tiempo, porque resisten entregarse, resisten rendirse, quieren ser ellos mismos, y mientras más tiempo le dura, está bien. Cuando te canse me avisa, dice el Espíritu Santo. Pero así yo no te puedo bautizar. ¿Ocurre o no ocurre? Hay gente que en menos tiempo le resulta el problema resuelto. Hay otro que le lleva años luchando sin ningún sentido. No es un asunto de luchar, es un asunto de rendirse. Ríndase al Señor. Mientras más pronto te rindas, más pronto el Señor resuelve el problema. Ok. Jesús pidió a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Jesús se refería a un evento específico y esperaba que lo reconocieran cuando ocurriera. Mi pregunta, ¿cuántos comenzaron a prepararse para recibirlo? 500. 10 días después, ¿cuánto quedaban? Así que los otros 380 se cansaron. No perseveraron. No se rindieron. Pero 10 días después, ¿quién vino y se derramó? ¿Quién bautizó a todos? ¿Qué apareció en la cabeza de ellos? Como lenguas de fuego. Mi pregunta, ¿valió la pena esperar? Dice, ahora, ¿qué hicieron cuando estaban esperando? Es lindo leer el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a ver algunas de las cosas que ellos hicieron. Vamos a ver. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como dice, ¿qué es unánimes? Me gusta porque dice, no. Unánime es unánime y juntos es otra cosa. Ven que dice unánimes y luego dice juntos. ¿Qué es unánime? ¿Un solo sentido? Bueno, una sola persona. Ok, ¿qué es ánime? Ánemos. La palabra ánemos en griego significa soplo. Se utiliza mucho para la palabra espíritu. ¿Saben lo que es un neumático? ¿Lo que tiene qué cosa? Tiene aire. Y si tiene aire, entonces tiene ánimos, ánimo, viento. Ok, todos tenían el mismo sentir, el mismo espíritu, la misma dedicación, la misma devoción. Por ejemplo, aquí estamos nosotros esta mañana. ¿Estamos del mismo sentir o no? ¿Sí o no? Por eso estamos aquí. Los que no tienen este sentir están durmiendo en su casa. ¿Qué hacían ellos? Estaban en el mismo espíritu, el mismo ánimo, el mismo sentir. Versículo 2. ¿Y qué estaban haciendo? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La pregunta es, y así usted sigue leyendo y le sigue relatando, pero para que eso ocurriera, ¿dónde pasaron ellos 10 días preparándose cada día? En el aposento alto. Al final vino la bendición. Vino la bendición. Mi pregunta, ¿hubo una preparación? Hubo una preparación. ¿Sabían para qué se estaban preparando? ¿Entendían lo que estaba pasando? ¿Les enseñó Jesús? ¿Se cumplió la promesa? Pues hay que prepararse para ese evento también. Veamos.
Adelante. Habían unos 500 cuando Jesús se despidió, pero 10 días más tarde solo 120 fueron llenos. Adelante. No, atrás. Lucas 24, 49. Vamos a leer esa cita, por favor. Lucas 24, 49. A ver, ¿qué dijo mi Señor? Lucas 24, 49. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Desde dónde? Desde lo alto. ¿Quién sería ese poder que vendría? El Espíritu Santo. ¿Se cumplió esa promesa? Se cumplió. Ahora sí. Hechos 19, versículos 2 al 7. Vamos a ver esta experiencia de alguien. Hechos 19, 2 al 7. Dice el versículo 2. Les dijo. Es una experiencia del apóstol Pablo. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sí o no? ¿Pero esa persona habían sido bautizada antes, sí o no? Sí. Recuerden que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. O sea, habían vivido el proceso. Ya eran discípulos. ¿Se entendió? No le olvide que usted es el candidato para recibir esa bendición. Adelante. Pregunta hasta aquí. Aquí me detengo un minutito. Hasta aquí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Nos estamos qué cosa? Número 2. Vamos al segundo paso. Recuerden que número 1, todo el que ha sido bautizado en el Espíritu lo sabe. ¿No? Sabe que fue bautizado en el Espíritu. Segundo paso. El bautismo del Espíritu es una acción del Espíritu Santo separada y distinta de la conversión. ¿Cómo es el bautismo del Espíritu? Una acción ¿cómo? Separada y distinta de la conversión. Ya usted fue convencido de pecado. Ya usted fue convertido del pecado. Ya usted está siendo purificado, santificado. Y ahora viene la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo, conversión, su nombre se escribe en el libro de la vida y se le asegura la salvación a través de la fe en Jesús, mientras continúe aceptándola. Pero puede ser que no sea apta aún para el servicio a Dios tal como Él se propone usarla. Todavía debe, ¿qué cosa? Crecer. O sea, no es que no pueda predicar, claro que debe predicar. No es que no pueda hacer la promoción del Evangelio, claro que lo puede hacer, pero Dios todavía no puede en esa persona acabadita de llegar habilitarla con todo el poder porque podría hacerle daño. ¿Se entendió, por favor? Veamos uno más. Adelante. Dice que la Biblia, ¿qué cosa? Cuando están nombrando ancianos, la iglesia acaba de llegar, se bautizó hoy y mañana, ¡frum!, lleno del Espíritu Santo, y empieza a orar y la gente se sana y empieza a hacer milagros y maravillas. Mi pregunta, ¿todavía no tiene madurez espiritual? ¿Todavía no tiene experiencia espiritual? ¿Puede ese poder hacerle daño? ¿Sí o no? Pues claro que sí, tiene que madurar. ¿Ven que una cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa es la conversión y la santificación? ¿Se entiende, por favor? Primero viene lo primero y luego viene entonces el bautismo del Espíritu. Miren lo que dice aquí. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose, o sea, llenándose de vanidad. ¿Recuerdan a Simón el mago? Oye, ¿cuánto cuesta ese poder? Yo quiero que me lo venda. Yo quiero ese poder. Es cierto que ha experimentado la primera fase de la obra del Espíritu Santo, convencer de pecado.
Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice Romanos 8, 9? Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. Recuerde que es el proceso que comienza, ¿cómo? La primera parte del proceso, pero todavía no es el bautismo del Espíritu. Pero aún no has recibido la plenitud del Espíritu, que es la etapa final. ¿Cuántas etapas son la obra del Espíritu Santo? 4. ¿Cuál es la primera? Convence del pecado. La segunda, convierte del pecado. La tercera, purifica o santifica el pecado. Y la cuarta, bautismo del Espíritu. Ya la persona está preparada, está madura, está lista para entonces recibir el poder que Dios le da. Ya no es dependiente de sí misma, del yo, ya está convertida, ya nació de nuevo. Ahora Dios le da una dotación especial. Y déjeme decirle, Satanás lucha para que esos procesos no se cumplan. Porque él sabe cómo es Dios. Dios es un Dios de orden. Y la vida cristiana a veces se convierte en una monotonía, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Y Satanás se ríe y se burla de nosotros. Nos hace falta mucha instrucción para caminar derecho en la vida cristiana. Ok. Hechos capítulo 19, versículo 2. ¿Qué pregunta Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta la dirige a un grupo de cristianos bautizados. Adelante. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice el verso 12, Hechos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice ahora el versículo 14 en adelante, mucho ojo a estos versículos, 14 al 17. Dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Lo voy a leer otra vez. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿en quién? En el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ya estaban bautizados, sí o no? ¿Había pasado un tiempo, sí o no? Y entonces, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cuántos años más le falta a usted para prepararse? Ya usted tiene bastantito tiempo. Y una prueba le voy a decir, el descuido, la dejadez, la indiferencia en la obra misionera es una prueba clara que usted todavía no ha sido bautizado en el Espíritu. Si ya lo hubiera sido, su corazón fuera otro. Su fuego fuera otro, su interés sería otro. Así que tenemos que prepararnos, hermanos, porque esto tiene que hacerse ya. Ya. Y recuerde, el primer paso debe darlo usted. El Espíritu está listo para hacerlo en cualquier momento. Somos nosotros que se lo estamos impidiendo. Ok. Debemos ser, dice la sierva de Dios, debemos ser dotados con poder de lo alto. Debemos tener el bautismo del Espíritu Santo antes de salir de este lugar. Ella se estaba refiriendo a personas que ya estaban bautizadas y convertidas, eran líderes de la iglesia que estaban allí. ¿Ah? Esta cita es un extracto de un discurso dirigido a un grupo de obreros y ministros evangélicos, muchos de los cuales ya estaban obviamente convertidos. ¿A quiénes les estaba hablando? A personas que ya tenían tiempo en la iglesia, a personas que ya eran cristianas. Adelante. Debemos tener la santa unción de Dios, debemos tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo debemos recibir ese bautismo?
ya debemos prepararnos para recibirlo. La mejor evidencia o prueba de que lo hemos recibido es nuestro empeño por la salvación de las almas, porque para eso es que se da. Ok, seguimos. Tercer propósito. ¿El segundo se entendió? ¿Sí o no? ¿Entramos al tercero? Vamos rapidito que ya nos queda poco tiempo. El propósito del bautismo del Espíritu Santo no es hacernos santos, ni felices, sino ¿cómo? Útiles. Recordemos las etapas de la obra del Espíritu Santo. Aquí volvemos otra vez. La número 1 es, la número 2, la número 3 y la número 4. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto? Para que usted no se vaya a confundir. Usted no se vaya a confundir que la obra del Espíritu Santo involucra 4 aspectos. Que no confunda el primero con el segundo, y el segundo con el tercero, y el tercero con el cuarto. Que usted lo pueda ubicar. Primero nos convence de pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Segundo nos convierte del pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Tercero nos purifica. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces, después de ese proceso, entonces nos bautiza para ser útiles, para hacer una obra especial, una obra poderosa. ¿Se entiende? Ok. Adelante. Toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es movernos ¿a qué? A testificar, a ministrar, a servir. La cuarta etapa de su obra tiene por objeto enviarnos a servir. El bautismo del Espíritu Santo se concede para adelante. ¿Cuál debe ser nuestro primer empeño? Ser bautizados en el Espíritu. ¿Cuántas personas necesitan ser bautizadas en el Espíritu en el mundo? Todos los cristianos. Ok. Adelante. Ya sabemos lo que dice Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Me seréis? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y hasta la señal inconfundible de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo es una pasión por salvar a los perdidos, una preocupación por alcanzar a otros con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Si usted no tiene ese afán, perdóneme, prepárese. Prepárese. Yo le garantizo que cuando esa sea su experiencia, olvídese que solo el Espíritu pone en nosotros ese fuego por salvar a los pecadores. No es asunto de conocimiento, ni de iglesia, ni de un director misionero. Es un asunto del Espíritu Santo. Ya usted no puede estar tranquilo. Es que hay alguien más poderoso que usted dentro que lo lleva a eso. Usted quiere que la gente oiga del mensaje. Usted quiere que la gente se salve. O sea, es un fuego que no se puede explicar. Adelante. Debemos, dice la sierva de Dios, luchar con Dios en ferviente oración por el bautismo del Espíritu Santo, para que podamos suplir las necesidades del mundo que perece en el pecado. Alabado sea Dios. Veamos más. Necesitamos gente que comprenda la pobreza de su alma y que busque fervientemente ser dotada del Espíritu Santo. Mientras hablamos de los incomparables atractivos del Redentor divino, nuestros corazones serán conmovidos y llenos del Espíritu Santo. Debemos ser investidos con poder de lo alto por el bautismo del Espíritu Santo. Es la única manera en que podemos recibir su ayuda. Veamos más. Si queremos aprender de Cristo, debemos orar como los apóstoles oraron cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Necesitamos el bautismo del Espíritu de Dios. ¿Verdad que ahora tenemos una idea más completa de lo que es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Verdad que antes de ahora teníamos una idea confusa? ¿Verdad que ahora entendemos el proceso? Ok, adelante. Jesús, de las horas pasadas en comunión con Dios, volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. ¿Y qué dice ahora?
diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuándo lo recibía? Diariamente. ¿No deberíamos vivir nosotros esa experiencia? Creo que hay algo más. ¿O ahí terminamos? Ahí terminamos. Preguntas. ¿Creen que valió la pena que viniéramos esta mañana? Mañana vamos a estudiar, entonces, ¿qué debo hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pregunta. Me alegra que está todo tan claro que ni siquiera hay necesidad de preguntas. Pues yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las cuatro etapas de la obra del Espíritu Santo? Número 1, convence de pecado. Número 2, convierte del pecado. Número 3, purifica o santifica al cristiano. Y número 4, capacita al cristiano para el cumplimiento de la comisión evangélica. Y por eso viene, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? ¿Qué ustedes creen que ocurrirá cuando la iglesia esté lista y preparada para ese evento? Ahora, ¿quién pone la fecha y el día? ¿El Espíritu Santo o usted? Somos nosotros el problema. ¿No lo creen ustedes que ya está bueno, que ya deberíamos comenzar? Sí, adelante. Recuerde que ese evento madura el grano final para la cosecha. No lo olvide. Pero necesitamos que antes de ese evento final que madure el grano para la cosecha, que los elementos como usted y yo estemos haciendo esa obra para la que Dios nos llamó. ¿Se entiende? ¿Debemos comenzar cuándo? Ya. El mundo será lleno de la gloria de Dios. Pero tenemos que empezar a trabajar ¿cuándo? Ya. El problema de nosotros es que estamos esperando ese evento sin prepararnos. Vamos a ser sinceros. Decimos, no, porque cuando venga la lluvia tardía, pero ¿está usted preparado ya? ¿Se entiende? O sea, la idea ahora es prepararnos. Y recuerden que la lluvia tardía caía no para preparar a los que cosechaban, sino al grano, a la cosecha. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? La mies es mucha y los obreros poco. Orad para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Qué pasaría? Mire qué lindo. ¿Qué pasaría si ese mundo allá afuera dijera, ya estoy maduro, quiero que me cosechen, vengan? Y nosotros estamos aquí. Vamos a ser sinceros esta mañana. No estamos haciendo nada para el Señor. ¿Qué pasaría si el Señor aquí en McAllen dijera, bueno, en todo McAllen tengo 60,000 personas, aquí en toda esta área, 60,000 personas que el Espíritu ya preparó, solamente hay que ir y cosecharlas? Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Ustedes creen que el 50% de los cristianos adventistas que vivimos en esta área estamos dando por lo menos 2 estudios bíblicos cada semana? Entonces la pregunta es, ¿y entonces? Ni siquiera 2 estudios bíblicos por semana. ¿Qué significa eso? ¿Se entiende? Entonces necesitamos clamar a Dios que nos habilite, que nos prepare, porque cuando seamos bautizados en el Espíritu no serán 2. O sea, no habrá tiempo para otras cosas, pero habrá bastante tiempo para las cosas del Señor. Hasta por teléfono se darán esos estudios. Y Dios tiene mies madura allá afuera. El asunto es, déjenme contarles lo que pasó, lo que está pasando en la iglesia de FA. Ayer bautizamos. Y ahí todos los martes yo estoy con ellos dando un estudio bíblico y tenemos un bonito grupo en la iglesia que hacía mucho había sido adventista. Y vino. Fin de la historia. Ahora ella ofreció su casa para que se den los estudios. Fin de la historia. Ayer en la tarde, no sé si tú estuviste en la tarde con nosotros en el bautismo, pasó un grupo bien lindo de personas al frente, como 12 o 14. Y todos dijeron que sí, que al final del mes que viene quieren bautizarse. Mi pregunta, ¿quién hace ese trabajo? Mi pregunta, y si hubiera
100 o 500 gente haciendo eso aquí en el valle, ¿qué pasaría? Y no me diga que aquí no hay más de 500 adventistas en todo este valle. Entonces, ¿cómo es posible que entre tanta gente? Eso es bochornoso. ¿O no? Tantos recursos, tanto conocimiento, tanta preparación. ¿Y para qué? Los años se pasan. Es lo que yo siempre me pregunto. O sea, ¿de qué sirve la vida si uno no la pone al servicio del Señor? ¿De qué sirve? ¿Vivir? ¿Vegetar? No. Necesitamos prepararnos para ser bautizados en el Espíritu Santo. Recuerden, por favor, las 4 etapas. Porque esas 4 etapas son las que le ayudan a usted a explicarle a otros. Si usted no le habla de esas 4 etapas, el otro se va a confundir. Porque casi siempre habíamos pensado que el Espíritu Santo era una sola cosa y se acabó. Y eso no es así. ¿Sí o no? Señor, derrama tu Espíritu. Señor, manda tu Espíritu. Y el Señor preguntándole, ¿y ustedes saben para qué que yo lo voy a mandar? ¿Y ustedes entienden qué es lo que me están pidiendo? Si yo le pregunto cuántos años tiene usted pidiendo por el derramamiento del Espíritu Santo, usted me va a decir que son muchos años. ¿O no? Pero ahora vamos a pedir con inteligencia. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo me convenció de pecado. Por eso me trajo a la iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo me ha convertido del pecado. Ya no hago las cosas que hacía antes de conocerte. Para ser bautizado en el Espíritu Santo, porque quiero trabajar en tu obra, quiero trabajar en tu causa, quiero ayudarte a salvar las almas. Adelante. Y Dios va a hacer milagros y maravillas cuando la iglesia se siga involucrando. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Recuerden, hay que salir. Les recomiendo lo siguiente, vaya en oración a Dios y pídale y pregúntele dónde está la persona o las personas que Él quiere que usted atienda. Esto lo dirige el Espíritu y Él le va a indicar quiénes son esas personas. ¿Me entendieron? Muy bien. ¿Podemos orar? Son las 6:30, debo terminar. ¿Nos arrodillamos para terminar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la bendición de este nuevo amanecer. Gracias por tu cuidado, tu protección, tu dirección y tu bendición. Tómanos en tus manos y condúcenos por la senda del bien. Que nada ni nadie pueda apartarnos de ti. Todo cuanto hagamos sea para la gloria de tu nombre. Bendice a cada persona presente, bendice a los que no pudieron llegar. Prepáranos, habilítanos, capacítanos para ser llenos de tu Espíritu. Condúcenos tú cada día, Señor, por la senda del bien. Nunca te apartes de nosotros. Guíanos siempre, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que tengan un día feliz, que Dios les bendiga.